Buenos días, hermanos, qué bendición poder estar con ustedes aquí. Otro martes más. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. Mientras lo busca, le voy a hacer esta pregunta. Hermano, ¿ha usted observado a un hombre en su iglesia o alguien espiritual que realmente lo decepcionó en el sentido de que usted decía, no, esta persona no va a fallar, esta persona no puede hacer eso? Y de repente, cuando menos se lo esperó, esta persona cayó en pecado. Déjame decirle que esa es una larga historia que podemos ver en la Biblia, incluso en nuestras vidas hoy en día. Vamos a ver esta mañana sobre un hombre que fue conforme al corazón de Jehová, un hombre que Dios usó grandemente, un hombre que hizo que el reino de Israel llegara al punto más alto, pero un hombre que por no cuidarse cayó en pecado y empezó el declive de su reino. Vamos a ver la vida de David. Hermano, Dios quiere que te cuides de no caer en pecado, y para eso vamos a ver 4 factores determinantes en la caída de incluso un buen hombre. Factor número 1, confianza en las victorias pasadas. En el versículo 1 dice que aconteció en el siguiente año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y David no fue a la guerra. David estaba confiado, sabía que él tenía un buen ejército, que tenía buenos valientes, que podían ir a hacer un buen trabajo sin necesidad que él estuviera ahí. Él había tenido buenas batallas, y eso generó en él una confianza que le hizo pagar muy caro más adelante. También no podemos relajarnos solo por victorias que hemos tenido anteriormente a pecados, a tentaciones que han venido en nuestra vida. Quizás la semana pasada pudimos decir no a un pecado, pero si nosotros no confiamos, si nosotros nos descuidamos nuestra vida personal con Dios, quizás hoy o más adelante sí vamos a caer, porque el diablo es constante como una gotera. También la lucha dice, es constante, puedes ganar una batalla, hermano, pero si no te cuidas puedes perder la guerra. Segundo factor, calma para hacer sus deberes. David estaba relajado, dice que él se levantó a la tarde, quizás él se durmió tarde el día anterior, y él se levantó tarde a estar paseando por el terrado. Él miró, él observó, y esa actitud de estar calmado, de no ser alerta, nos puede llevar a caer. Dice, nos muestra David distinto, ya no es el pastor humilde que estaba trabajando en el campo, ya no es ese hombre diligente, ese hombre que estaba siempre con sus hombres en la batalla. Este hombre ahora estaba descansando, estaba relajado. Él fue pasivo e indolente al saber que su pueblo estaba peleando la guerra, él estaba muriendo y él estaba descansando. También él descuidó su comunión con Dios. Ya no era ese hombre que decía, oh Jehová, de mañana me levantaré, delante de ti esperaré. Ya no estaba en la mañana él ahí, sino que él estaba en la tarde descansando. Tercer factor, contemplando la tentación. David no debió estar mirando a Betsabé. A veces nos pasa que vamos por la calle, miramos a una mujer mal vestida, y realmente a veces no es porque nosotros queramos, está de frente. Pero ya si nosotros volteamos de nuevo a ver, ya eso sí es problema nuestro. Amén. Y eso él contempló la tentación. Cuando no estamos donde debemos, nos exponemos, hermanos. No es pecado ser tentado, pero sí cómo accionamos ante tal situación. Cuarto factor, cometiendo el pecado. El versículo 4, pueden leerlo ustedes. En su viaje degradante a su terrible destino, el cristiano es consciente cuando la tentación llega a sus narices. Hasta ese punto aún no tiene solución, pero en el momento que desencadena sus deseos y este se apodera de sus acciones, el cristiano se vuelve esclavo de su pecado. Y esto pasó con David. Él vino y él mandó a llamar a Betsabé, él la tomó, él durmió con ella. Algunos dicen que es a la fuerza, algunos dicen que fue con consentimiento, pero realmente el único culpable que se muestra en la Biblia es David. Él la mandó a traer, él durmió con ella, él hizo ese pecado ante Dios. David no sabía que este sería el punto culminante en su vida. Hermanos, a veces nos pasa a nosotros, me pasó a mí. Yo me expuse demasiado en la universidad, dejé mi vida devocional, ya no quería orar, ya no quería leer la Biblia.
Y eso me llevó a estar con personas que no debía, a estar en conversaciones que no debía estar teniendo, a estar haciendo cosas que no debía. Muchas gracias, hermanos. Man.